Cuando ya se han finalizado todos los estudios de base, hablemos del estudio de mercado, el estudio administrativo, el estudio técnico, el estudio ambiental, el estudio legal. Todos proporcionan una parte de datos de gastos. Estos se deben integrar y es lo que le da origen al inicio del estudio financiero. El estudio financiero viene a ser la conformación de todos los datos que se van a estimar para el proyecto, en este caso ya en valores monetarios. Por eso la primera parte del estudio financiero es la conformación de la inversión. ¿Cómo puede estar estructurada? Pues describe el contenido o el costo de los estudios que se realizaron. Aquí se ve un detalle: el estudio de mercado, el costo del mismo; el estudio legal y ambiental, el costo del mismo; estudio administrativo y documentación; estudio financiero; evaluaciones que se van a realizar; y la sensibilidad de riesgo, que son los últimos estudios posterior al financiero, que también es necesario contratar. Se dan los gastos, en este caso nos da un monto por gastos de instalación, nos da un monto por gastos notariales, nos da un valor por licencias y permisos. Esto es importante incluirlo. Adicional, nos incluye también la parte de la inducción del nuevo personal, que es otro gasto que se va a tener. Aquí nos hace algo énfasis, dice: luego de varias negociaciones y análisis se integrará a 2 socios más al proyecto. Uno de ellos ya cuenta con el terreno y las instalaciones que se adaptan a las necesidades técnicas, o sea, si cumple con lo requerido para el proyecto. Y otro socio puede proporcionar la maquinaria necesaria, el mobiliario y equipo requerido para el proyecto, o sea, todo. Y estos socios iniciaron un negocio, dice anteriormente, y por situaciones económicas tuvieron que detenerlo, y por esto ellos pueden apoyar. Entonces, como estos socios ya están o ya cuentan con activos, esto da una ventaja, porque anteriormente se había estimado un dato de costos para poder adquirir activos que se estaban dando en el estudio técnico, donde ya se incluía un edificio, un terreno, herramientas, maquinaria, mobiliario, equipo. Prácticamente lo único que no estarían proporcionando los socios serían las herramientas. Podemos decir que el edificio, el terreno, la maquinaria, el mobiliario sería algo que en este caso, en cuestiones de desembolso, se ahorraría la empresa. Vamos a ver más adelante a qué se refiere. Entonces dice que se debe cumplir con el costo de producción y variable determinado en el estudio técnico. Nos dice que el costo de producción fijo tendrá descrito, el costo que se tiene del estudio técnico será el que se tiene descrito desde ahí. Luego dice que el equipo de cómputo tendrá un valor de 12,000. Hay que adquirir equipo de cómputo también. Menciona los datos de los gastos de oficina e insumos mensuales y también los gastos de ventas al mes para viáticos, los sueldos fijos y variables, tal como se estimaron en el estudio administrativo, y los resultados del estudio de mercado. Dice: con base a esto se va a realizar una campaña publicitaria para los primeros 3 meses. Acá está. Y también dice que se van a tener gastos promocionales para poder cumplir con esta primera parte de introducción del producto. Y lo importante acá dice que el capital de trabajo se estima para 3 meses. Teniendo toda esta información, que es la correspondiente a la inversión, se va a iniciar. Entonces, ¿cómo se comenzaría por acá? La inversión en general se clasifica en 3 grandes rubros. Inversión fija, que corresponde a los activos que se van a comprar para el proyecto. Inversión diferida y capital de trabajo. La diferida corresponde a todos los gastos de inicio que se van a tener dentro de un proyecto. Para eso, pues, es necesario analizar algo importante. Hay un gasto que se hace al inicio, y es este de inversión fija, que cuando ya se hacen todas las adquisiciones posteriores, pues tendría que, en este caso, eh, renovarse cada uno de los activos cuando ya estén depreciados o ya no tengan utilidad.
pero se hace una sola adquisición antes del proyecto. La diferida también son estudios, gastos, trámites, gastos específicos que se deben hacer antes que comience el proyecto y para el establecimiento del mismo. O sea, todo aquello que no es tangible como los activos fijos se denomina inversión diferida y todo esto se va a incluir también dentro de la inversión. Y el capital de trabajo que corresponde a una parte de los gastos y costos que se van a tener en el proyecto para un tiempo determinado. O sea, cuando se inicia, la empresa tiene que comprar materiales, tiene que comprar tiene que pagar servicios, tiene que pagar sueldos y desde un inicio no cuenta con un ingreso suficiente para poder cubrirlo. Entonces, la empresa debe analizar un tiempo prudencial en el que estos gastos que va a tener y estos costos iniciales que el proyecto no está en la posibilidad de generar, entonces se debe tener ese dinero disponible. ¿Para cuánto tiempo? Va a ser para el tiempo que el proyecto analice, que puede ser un mes, 2, 3, 6 meses, depende en cuánto tiempo la empresa considera que no va a tener o no va a generar las ventas suficientes. Por eso es importante entonces que la empresa genere este colchón de dinero, si le llamamos de esa forma, y a la vez que pueda analizar para cuánto tiempo. Lo mínimo debería ser para el primer mes de operación, pero aquí el proyecto dice que va a ser para 3 meses. Entonces, debido a esto, se tiene que establecer el monto de los gastos y costos. ¿Qué gastos y costos son? Son gastos y costos que se van a tener ya durante la operación. O sea, el dinero se reserva y se eh, guarda para la operación. El total de inversión fija y la inversión diferida es lo que se hace antes y el capital de trabajo cuando el proyecto inicia. Entonces, el primer tiempo, los primeros meses o el primer mes, depende del proyecto o cómo lo decida, es lo que se va a reservar. Ahora, algo importante con lo fijo, vamos a la parte fija. Aquí si se observa, solo se tienen herramientas y equipo de cómputo. ¿Esto por qué? Debido a que los inversionistas que van a formar parte del proyecto, ellos ya cuentan con los activos. Como ellos los compraron en un tiempo que no es el tiempo del proyecto, esto se toma como costo hundido, costo sepultado, ¿sí? Esto quiere decir que esos costos sumergidos, también los llaman algunos autores, no se toman dentro del proyecto. ¿Por qué razón? Porque en ese momento la empresa o el proyecto no va a desembolsar para adquirir, por ejemplo, este terreno, porque lo va a dar un socio. Tampoco va a desembolsar para poder tener las instalaciones necesarias. Tampoco va a desembolsar esto porque los socios lo van a dar y ellos lo adquirieron en otro tiempo. Entonces, todo lo que se adquirió antes de que surgiera aún la idea del proyecto se considera costo hundido o costo sumergido. Por tal razón, no se incluye. Entonces, acá solo se va a incluir aquello en lo que sí va a desembolsar la empresa. ¿En qué va a desembolsar? Pues va a desembolsar inicialmente lo que hacía falta en el costo, que eran las herramientas, que son 19,075, y también va a desembolsar en adquirir equipo de cómputo. Estos son activos tangibles fijos, entonces son 12,000, por lo tanto se ingresan dentro de la inversión, lo de las herramientas y de lo del equipo de cómputo. Se hace una sumatoria, 19,075 más 12,000 suma 31,075. Luego, cuando ya se tiene la inversión fija, vamos con la inversión diferida. ¿Qué es la inversión diferida? Decíamos que son todos los gastos que se hacen antes del proyecto y se hacen una sola vez también. Si se hiciera algo más adelante, como una renovación de marca, por ejemplo, esto tendría que hacerse una sola vez también, pero en un tiempo específico, no durante el tiempo de vida del proyecto. Entonces, ¿qué incluye acá? Los estudios de prefactibilidad. En el caso se proporciona el detalle de los estudios, entonces solamente se utiliza ese detalle y
se hace una sumatoria. Entonces aquí tenemos los costos de los estudios, de el total de estudios, que en este caso son 6 estudios, 6 informes los que se van a trabajar, y suma un total de 105.500. Estos 105.500 son los que colocamos acá inicialmente. Luego, ¿qué otro gasto se hace antes de que inicie la empresa? Pues gastos de instalación y organización. Estos gastos de instalación dice que van a ser 10.000 quetzales. También se agregan acá. Luego, los gastos notariales. También los incluye el costo, por eso se incluyen a la inversión. Luego tenemos los gastos por licencias y permisos, que también están descritos acá. Y finalmente dice que va a ser la inducción de personal. ¿Por qué la inducción? Se va a hacer una vez para el personal nuevo. No estamos hablando de una inducción recurrente para el personal que va entrando a la empresa. Se tiene acá la idea de que este personal debería permanecer. Entonces, las actividades propias de gestión de recursos humanos y todo esto, eso va a ser un gasto específico ya de la empresa y como la empresa lo programe. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que lo tenga como una unidad dentro de la empresa o que lo subcontrate. Por esa razón, vamos a seguir analizando el caso. Entonces dice, cuando ya tenemos todo lo inicial, lo que se hace antes del proyecto, una vez, entonces incluimos la sumatoria. Sumamos estos, en este total son 5 rubros y suma 173.500. Hacemos la suma, revisamos que esto sea el dato y ya tenemos el total diferido. Vamos ahora con el capital de trabajo. Para el capital de trabajo se va a incluir todo aquello que corresponda ya a gastos dentro de la operación. ¿Qué es eso? Nos referimos a que la operación de la empresa va a tener gastos y costos mensuales. Decíamos, gastos recurrentes como materiales, pago de mano de obra, pago de sueldos, los gastos de insumos, los gastos de ventas, todo lo que corresponde a las operaciones de cada mes. Por esa razón se debe tener esta reserva. Entonces, ¿qué es cada uno de ellos? Primero dice el costo de producción fijo. Recordemos que el caso decía que va a ser para un periodo de 3 meses. Por lo tanto, dice que los costos de producción fijos y variables, estos van a ser de acuerdo a lo que se determinó en el estudio técnico. Vamos a la información del estudio técnico y tenemos acá que los costos fijos para el proyecto, voy al total del estudio técnico, dice que son 66.500. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recordemos que es para 3 meses. Este dato de costo fijo anual lo tenemos para un año, por lo tanto, es 66.500 dividido 12, da este dato, y como son 3 meses del capital de trabajo, esto lo multiplico por 3. Por eso me da 16.625. Repito, el capital de trabajo, perdón, el costo fijo del año, lo divido dentro de 12, porque es obviamente anual dentro de 12, dividido 12 me da esto. Y esto lo multiplico por 3 meses, porque son los 3 meses del capital de trabajo, y ese corresponde al primer dato que tenemos acá. Luego, costo de producción variable. Si recordamos, cuando hicimos el análisis de costos en el estudio técnico, teníamos un estándar mensual que se tenía definido para los primeros meses o el primer año. Por lo tanto, teníamos unidades. Esto se proporcionó desde el estudio técnico. Pueden ver el video donde se explican estos datos. Como ya se tenían los datos de los meses y solo voy a requerir para el capital de trabajo el gasto de 3 meses o costo variable, sumo los 3 meses y este dato me da 299.820. Repito, esto se estimó en un video anterior, pueden observarlo, donde se establecieron los costos del estudio técnico. Y 299.820 sería el total del capital de trabajo para el costo variable. Solo 3 meses. ¿Por qué? Porque después de esos 3 meses se supone que la empresa ya debería tener los ingresos suficientes para cubrir costos y gastos. Gastos de oficina e insumos. El caso dice
que por estos gastos son 5,000 mensuales, 5,000 por 3 meses son 15,000. Luego, gastos de ventas fijos son 24,000. ¿Por qué? Dice que van a ser 8,000 mensuales, gastos que van a cubrir viáticos e insumos de trabajo de ventas, 8,000 por 3, 24,000. Luego dice, los sueldos de administración fijos son 102,000. Vamos al dato. Todo esto está proporcionado en cada uno de estos detalles. Sueldos de administración fijos y variables, dice. Vamos a los datos entonces de los sueldos. Cuando calculamos los sueldos teníamos un total de 34,000 de un mes. Esto se hizo y está en el video de la explicación del estudio administrativo. Como son 34,000 mensuales, simplemente multiplico esto por 3 meses. Eso me da 102,000. Tomo el dato y es el que traslado a la inversión. Por eso aquí da 102,000. Sueldos de ventas variables. Vamos a hacer lo mismo que ocurrió acá. Solo que lo voy a demostrar en este cuadro que está por acá. En este caso teníamos dos puestos que van a generar sueldos variables. Entonces, ¿qué hacemos? Las unidades de enero, febrero y marzo, que es lo que ya se tenía, se tiene desde el estudio técnico. Entonces, tomo los datos de los primeros 3 meses y este valor lo voy a multiplicar por lo que se paga de comisión para cada uno. Esto también está explicado en el video de los gastos administrativos o del estudio administrativo. Dice que cada jefe de ventas va a devengar 10. Entonces multiplico 10 por 95 y me da 950. 10 por 57, que repito, son las unidades que se tenían previstas para los primeros meses. Entonces, cuando ya tengo esto, solo multiplico la cantidad que se paga por mes por las unidades que se esperan vender y en este caso, solo el jefe de ventas va a generar 2,280. Los vendedores de la misma forma, solo que ellos van a ganar 25, independientemente de cuánto coloque cada uno, pero son 25 por unidad. Y este es el total de unidades mensuales, entonces 25 por 95, 2,375. 25 por 57, 1,425 y 25 por 76, 1,900. Sumo y los datos o el total de lo que los vendedores van a generar son 5,700. Entonces, hago la operación 2,280 más 5,700 me da 7,980. Y este es el dato de los 3 meses. Repito, ¿por qué? Porque aquí tenemos las unidades que se van a colocar por mes y lo que se le paga a cada uno de los puestos y el total de lo que se va a tener en ese trimestre. Entonces, el total de los variables de ventas son 7,980, que es este valor. Campaña publicitaria. La campaña publicitaria, dice el caso, se van a gastar 50,000 en la campaña, lo pueden leer despacio. En el video tienen el enlace donde está este caso para que lo puedan revisar. Luego dice que los gastos promocionales son 25,000, también lo tenemos descrito acá. Y finalmente dice que va a haber subcontratación. En el estudio administrativo se describe también que se van a tener 10,000 mensuales que se van a pagar por subcontratación. Entonces, las subcontrataciones, aquí tenemos el dato que viene desde el estudio administrativo. Estos 10,000, como son mensuales y es un gasto recurrente que se va a tener, donde se va a subcontratar recursos humanos, se va a subcontratar servicios de asesoría contable, se van a subcontratar servicios de mantenimiento, de limpieza. Eso representa 10,000 mensuales, entonces 10,000 por 3, 30,000. Entonces, cuando ya tengo todos los gastos que corresponden a las actividades mensuales que se necesitan para el inicio del proyecto, en este caso para 3 meses, entonces va a ser la sumatoria 570,425. Revisen despacio la sumatoria y se van a dar cuenta que es correcto. Cuando ya tengo los 3 rubros, sumo el total fijo más el total diferido y el total del capital de trabajo suma 775,000. Esto de acá abajo lo voy a explicar más adelante en el siguiente video.
Entonces la operación y el total de la inversión para este proyecto será 775,000 quetzales. Hago la aclaración, en este caso se indica cada uno de los gastos, de qué forma se van a realizar. En un caso similar se nos tendrían que proporcionar los gastos y nosotros establecer cuánto corresponde el gasto mensual y multiplicarlo por los meses que se establece el capital de trabajo. Reiterando, el capital de trabajo es el rubro un poco más complejo, pero que corresponde a los gastos que se van a tener ya en la operación. Y la inversión fija y diferida son los gastos que se realizan una vez antes del proyecto y que si se hicieran más adelante es para renovaciones. Por lo tanto, aquí solo tenemos lo fijo, tenemos todo el detalle de los gastos diferidos que no van a ser recurrentes, eso se debe tener claro, y el capital de trabajo que sí va a ser un gasto recurrente. Por lo tanto, tenemos aquí los tres rubros. Por lo tanto, aquí ya está capital de trabajo y al final la suma de la inversión, el total de los tres rubros, fijo, diferido y capital de trabajo. Con esto tenemos entonces la información para conformar la estructura de la inversión. Los veo y les saludo en un siguiente video.